Quiso estudiar historia, pero acabó en Derecho, donde fue parte de una generación de nicolaitas que hoy están dando de qué hablar en Michoacán. Docente, autor de varios libros y luchador incansable desde joven, que abrazó los ideales de izquierda y hoy es un verdadero protagonista de la Cuarta Transformación. La Conversa, con Osvaldo Ruiz. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches para quien nos ve y nos escucha. Hoy tenemos un invitado de honor, entrañable amigo, pero más allá de eso, pues yo siempre he dicho que soy un mal lector, pero un buen amigo. Pero sí, Rafael Calderón, un escritor, un ensayista y desde luego un poeta que ha recorrido todos los sismos de la poesía. No deja de estudiar, de analizar, de aportar, de publicar y de escribir. Bienvenido a la conversa con Osvaldo Ruiz, Rafael Calderón Torres. Gracias, buenas tardes, y aquí nos encontramos para hablar un poquito a la manera que será del corazón desnudo. Vamos a hablar de ello. ¿Cuál fue el primer poema que leíste de Octavio Paz? Fíjate que siempre me gusta contar algo muy interesante. En el año del 93, yo andaba buscando libros de Octavio Paz y en particular su poesía. No encontraba, no acertaba a encontrar exactamente dónde buscarlos ni nada, pero recuerdo que había una librería de ocasión en la Cerrada de San Agustín, muy pequeña la librería. ¿Las que le decimos de viejo? Sí, y allí estaba justamente en el aparador de la ventana un libro envuelto en una bolsita muy protegido que decía Los signos en rotación. Y me acerqué al de la librería y le dije, ese libro de Octavio Paz es la poesía, y me dijo, un tanto desdeñoso, me dijo que sí. Me dijo sí, me lo bajó. Como incrédulo, sí. O sea, este muchacho, ¿cómo va a pedir poesía de Octavio Paz? Y agarró y me dijo que sí, y le dije, ya lo bajó, lo vi. Y tenía pegado el letrero sobre la bolsa, tenía 94 nuevos pesos. Pero hay que dimensionar que era 1993. Pagar 94 nuevos pesos era mucho dinero. Como 1,000 pesos hoy, 700. Pues era un libro alrededor de 700, 800 pesos, el equivalente de hoy. Pero bueno, también pagar a esa edad un libro de esa naturaleza era muy difícil. Entonces agarro y le digo, me lo llevo. Se lo pagué, me fui, lo abrí, y al abrirlo busqué los poemas y no había poemas. Entonces era prosa, y estuve a nada de regresarme, pero algo me hizo cambiar. Y entonces lo abro y veo prólogo de Carlos Fuentes. Y entonces veo que decía algo así como un revolucionario zapatista, un revolucionario en las tierras zapatistas de Morelos. Y veo que empieza a hacer la descripción de Octavio Paz. Bueno, y me voy al primer texto propiamente de Octavio Paz, era Risa y Penitencia. Y entonces empiezo a leer el primer párrafo, y empieza a decir algo así, que cuando el sol empieza a caer, que entra por la ventana y genera la sombra, y hace todo un recorrido muy interesante. Y luego dice, y de pronto aparece el crepúsculo, y bajo ese manto del idioma, del lenguaje, de pronto nos encontramos una máscara. Esa máscara es de obsidiana. Este es el arte de la cultura prehispánica. Y me encuentro eso así como que, caramba, ¿y esto qué es? Y hablaba de las máscaras de los toltecas en los altos de Veracruz. Y ese libro me lo quedé, lo leí en aquel año 1993, y desde entonces me quedó muy claro que había que hacer algo en la lectura y en mis lecturas, y es lo que sigo haciendo, que había una universalidad y que había que leer esos autores de otras lenguas en nuestro idioma, o en mi caso, leerlos en español y procurar las mejores de sus traducciones. Sin ese libro yo no hubiera llegado a leer los poetas franceses, italianos, a Dante, no hubiera leído los clásicos en lengua castellana, y también las posiciones políticas que tenía Octavio Paz en torno a un discurso de cultura, más que de... Él no era político. Sí.
porque luego se confunde mucho y terminan metiéndolo en un costal con políticos. Él no era político, él era ante todo poeta. Entonces, ese discurso me lleva a encontrar todos esos libros y un apartado muy especial que me generó un verdadero conflicto de entendimiento y que lo agradezco y lo sigo viendo como una oportunidad. Cuando yo leí el texto dedicado a Fernando Pessoa, encontré como si me hablara de la literatura portuguesa, porque de Fernando Pessoa pasó a Alberto Caeiro, a Ricardo Reis, a Álvaro de Campos, toda esa genealogía de escritores que no entendí, pero me maravillaron. Y yo puedo resumirte que no leí, el primer poema que leí de Octavio Paz no es propiamente un poema de él, es la traducción del músico de Saint-Merry, que es una maravilla su traducción. Y entonces cada que encuentro ese poema traducido por alguien más, viene a mi idea y lo vuelvo a leer, porque yo tengo la idea de que esa traducción de Octavio Paz es magistral. Ese es el primer poema que yo leí de Octavio Paz, que nos lleva a versiones y diversiones, pero viene ahí en esos estudios de los signos en rotación, y muy interesante porque se complementó con el ensayo de Carlos Fuentes. Y luego veo la edición del libro, y el libro está hecho en 1974 por una editorial española, Círculo de Lectores. Entonces, encontrar una editorial con esas características, leer un libro de Octavio Paz con ese contenido que fue una antología de su obra en prosa, intentar leer un poema y me lleva a un autor francés, a un autor italiano, me lleva a la Divina Comedia, pero también me lleva a los clásicos de la lengua española, pues quiero decir que esa escuela es insustituible. El aula es prescindible. Piedra de Sol. Lo leí muchos años después. ¿Y cuál fue tu sensación? Mi sensación fue múltiple. Creo que fue borrachera, fue vértigo, fue entusiasmo, fue intentar escribir Piedra de Sol a mi manera, por supuesto, pero los primeros versos fueron un vértigo de no entenderlo y de asumir que había un surrealismo, pero no sabía uno. Bueno, yo en mi perspectiva no sabía cómo explicarlo, pero era entendible lo que allí estaba, y pude rápidamente encontrar dos textos fundamentales, uno de Ramón Xirau y otro de José Emilio Pacheco. Esos fueron mis textos para entender un poquito de lo que es Piedra de Sol en la poesía mexicana, y me sorprende, y muchos años después, en el 2014, yo me preguntaba, cuando se esparció la noticia de que había muerto José Emilio Pacheco, lo primero que se me vino a la mente: ¿y lo van a sepultar con el ejemplar que él pidió que iba a tener para cuando se muriera? Porque José Emilio Pacheco dice algo de que de Piedra de Sol él tiene 3 ejemplares, uno para leer, rayar, subrayar y volver a leer, otro como parte de su biblioteca, y uno tercero para que lo sepulten con él el día que se muera. Y finalmente no se supo. Pues no se sabe, yo no sé exactamente qué haya pasado. Lo que me pasó, lo que sí me pareció deplorable en aquel momento, y me sigue pareciendo deplorable, es que la oración fúnebre haya sido de un historiador y no de un literato. Y eso pues me dejó un mal sabor de boca, pero afortunadamente José Emilio Pacheco tiene 2 vidas, una cuando murió y la segunda, que es la que nos ha tocado disfrutar a través de su obra, pero pues eso inevitablemente tiene un eco. Pues entramos de lleno y de filo, pero vamos a dar una retrospectiva de quién es Rafael Calderón. Ponemos ahí, es un breve resumen y no vamos a leer todo porque se llevaría más de la hora. Poeta, ensayista, editor y gestor cultural, estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
En 2006 fundó la revista Palabra Poesía, de la cual se editaron 10 números. En 2008 fue galardonado con el Premio Estatal de Poesía Carlos Eduardo Turón por su libro La Región de las Sombras, que luego editó don Pepe en Jintanjáfora en el 2008, otorgado por la Secretaría de Cultura de Michoacán. ¿A qué edad te hiciste acreedor a este Premio Estatal de Poesía, Rafa? ¿Tenías qué? 32 años. 32 años. Dice, como compilador y editor ha estado a cargo de importantes rescates y homenajes literarios, entre los que destacan Nostalgia doble presente de Concha Urquiza, también con Jintanjáfora en el 2013, El reposo del fuego y otros poemas de José Emilio Pacheco, justamente, editado por la SECUM en 2014. Es coautor de la obra conmemorativa de Verde Plenitud, la Universidad Michoacana y la ciudad de Morelia, 1917-2017, por Silla Vacía, y el Ayuntamiento de Morelia en el 2018, en el marco de los 100 años de la fundación de nuestra querida universidad. Volumen donde se incluye un estudio de Alfonso Reyes entre nosotros, 3 visitas a la Universidad Michoacana. Haces una aportación valiosísima. Y el doctor Gerardo también con toda la diáspora española, María Zambrano. Bueno, voy a seguir porque hay muchos temas. Coordinó la edición crítica de Pirénico, poemas 1974-78 de Gaspar Aguilera Díaz por la Universidad Michoacana en el 2022, a modo de homenaje. Coeditó la memoria Alimentar el Fuego por la Universidad Michoacana en el 2022. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran el poemario Recuento de estos días, Buenos Aires, Poetry 2024. O sea, ya traspasaste fronteras, Rafa. Y dice el ensayo Pablo Neruda en Morelia, editorial Sensontle, Universidad Michoacana, Conalep Michoacán, del año 2024. Eso también es una aportación extraordinaria. Es un mini libro, pero bueno, ahorita hablamos de él si gustas. Actualmente coordina la colección editorial Sensontli, Pájaro de 400 Voces, la cual suma decenas de titulares entre fascículos y libros de poesía y ensayo, y es colaborador habitual del suplemento Jueves de la Voz en Michoacán, así como de la Waldra, de la Jornada Zacatecas y la Jornada Semanal. Y bueno, pues ahí está, miren, ahí está su poesía, ensayo y crítica literaria. Es inmensa, así como lo ven ya con sus lentes pesados. Y fíjate, le pregunté a la inteligencia artificial para que ahorita te definas en tus propias palabras. Le pregunté quién es Rafael Calderón Torres. Dice, es un poeta, ensayista y promotor cultural michoacano. Datos clave, origen e información. Nació en Morelia, Michoacán, en 1976. Poeta y ensayista, cofundador de la revista Palabra Poesía, publicado entre 2006 y 2015. Obra literaria, autor de 3 libros. Ganó el Premio Estatal de Poesía Michoacano 2008 Carlos Eduardo Turón por su libro La Región de las Sombras. Ha recopilado antologías de Concha Urquiza, José Emilio Pacheco y José Antonio Alvarado. Es coautor del Deber de Plenitud en la Universidad Michoacana en la ciudad de Morelia, 1917-2017, en el 2018. Coordina el ciclo de conferencias El Espacio Literario con Sergio Monreal. Publica ensayos con regularidad en el suplemento La Waldra de la Jornada Zacatecas. Escribe en Paso Libre del Greco. En 2021 publicó sobre Ramírez Bedoya en la Secretaría de Cultura de Michoacán, coordinador de la colección Sensontle, Pájaro de 400 Voces. Esto es lo que dice la inteligencia artificial de nuestro amigo Rafael. Eres ya un referente en la cultura de Michoacán, en el país, en el centro occidente. Volviendo a tus primeras lecturas, Rafa. Tu poema la Región de las Sombras, con el que te has acreedor el premio de poesía, no fue tu primer poema. ¿Cuál fue tu primer poema? Mira, en algún momento yo pensé que escribir poemas, reunirlos y formar algún cuaderno era de lo más fácil del mundo o lo que más me entusiasmaba. Pero leyendo historias de autores como los contemporáneos, me di cuenta que no iba a cometer ciertos errores o que no me iba a apresurar, a pesar de que estaba armando un cuadernito que se llamaba Umbral del Tiempo,
y que yo pensaba que iba a ser mi primer poemario, de pronto opté por no hacerlo. Y cada poema ¿Lo desarmaste? Sí, cada poema que fui retomando o haciendo lo sumaba a ese proyecto. Pero cuando hago La Región de las Sombras, en realidad lo que hice fue depurar y volverlo un libro que a mi gusto me sigue satisfaciendo el resultado. Si acaso le agregaría en estos tiempos un poema que entonces dejé fuera. ¿Por qué? Arbitrariamente, ¿por qué? ¿O consideras que no estaba con el estilo? Pues porque había muchos poemas de ocasión, que incluso yo no los conservo, yo no conservo nada de ese material. Una vez que terminé de armar La Región de las Sombras, yo deseché todo. No guardé absolutamente nada, como no guardo nada de lo que he publicado. Alguien por ahí me decía, bueno, ¿y algún día cómo vas a armar tu expediente? Pues quién sabe, no sé. Yo empecé a colaborar, fíjate, ahorita que venía en el camino me venía acordando que el próximo diciembre se van a cumplir 30 años del que yo considero formalmente la primera publicación ya profesional en el ámbito de la poesía. Yo mi primer texto lo publiqué, si mal no recuerdo, fue un 7 de diciembre de 1996 en Letras de Cambio. Todas las tentativas anteriores, todos los intentos que antes haya hecho del 95 hacia atrás, no son mías, eran de alguien más. Y están ahí perdidas y afortunadamente no hay. ¿El acento? No, fue en Letras de Cambio. Sí, Letras de Cambio. ¿Acento era de La Voz? La Voz. Pero yo no colaboré en Acento cuando lo dirigía don Alejandro Avilés. Uh-huh. Yo empecé a colaborar en el suplemento cuando él salió. Como una época dorada, ¿no? De suplemento Letras de Cambio, Rafa. Sí, tuvo momentos estelares y yo participé en el suplemento en diferentes etapas y momentos y fue mi primera publicación con ellos. ¿Cuándo das el salto cuántico y logras, porque ves que están los novísimos de Aguascalientes, de San Luis, y dices, yo quiero colaborar? Y esa anécdota me parece interesante cuando hablas con el poeta ahí en la calzada de San Diego y él venía, creo, a dar una conferencia y ahí dices, pues déjeme armar, proponer una... Fíjate que es muy interesante esa anécdota, eso fue con don Hugo Gutiérrez Vega. Hugo Gutiérrez Vega. Él, cuando toma el control del suplemento, empieza a hacer un panorama nacional que le llama los novísimos de Jalisco, los novísimos de Zacatecas. Y yo fui a la presentación de una antología personal de él. Fue ahí en el centro, ¿no? En el hotel. La hizo en la Casa de la Cultura. La presentación la hizo en la Casa de la Cultura. Y en algún momento yo me acerqué, titubeante por supuesto, me acerqué, lo saludé y le pedí que me autografiara la antología. Y entonces él, que era muy abierto, muy accesible, me dice, ¿qué va a hacer ahorita? Y pues nada, o sea... Tómame un café. Nada, o sea... Y entonces dice, quiero caminar, acompáñame. Y en ese acompáñame, terminamos caminando él más que yo, porque yo nomás lo acompañaba, hasta la calzada de San Diego. ¿Hasta qué altura, Rafa? Hasta allá, hasta el final, hasta llegar enfrente de la Facultad de Derecho. Y nos regresamos al centro porque él estaba hospedado, si mal no recuerdo, en el Hotel de la Soledad. El Hotel de la Soledad. Y que platicando que esto y que lo otro, y bueno, un tema que en esas conversaciones salieron. Él tenía mucha conversación y era muy abierto. Me dijo, ¿ha leído La Jornada? Le dije, sí, claro. Pues usted es el director. ¿Y ya ha visto la sección de los novísimos? Sí, claro. Y entonces me dice, ok, ¿qué le parece? O sea, no, nada, o sea, muy abierto y muy un tipazo. Entonces, en algún momento, ya al final de que nos regresamos rumbo al hotel, me dice, le quiero pedir un favor. Pero bueno, en ese que me quiere pedir un favor, pues la verdad fue una excepción muy honrosa, que yo hasta la fecha digo que es un antes y un después. Me dice, le quiero encargar que me haga la compilación de los novísimos de Michoacán. ¿Qué dices? Y era como una intención anhelada desde que conversamos del tema. Y le dije, fíjese que yo le iba a preguntar si alguien ya se la estaba preparando. Y me dijo, no,
Dice, Pero se la voy a encargar a usted. Dice, pero le voy a pedir 2 favores. Dice que me mande cierta cantidad de autores y se incluya usted. ¿Por qué me pidió el se incluya usted? No sé. Yo realmente hasta la fecha yo podría decir que en público, en suplementos, he publicado 10, 15 poemas. No soy dado a estarlos publicando. Escribo mucho, pero no a publicarlos. Tal vez a veces los comparto. ¿Eso qué año fue, Rafael? ¿Ya fue en el 2000? Eso fue en el año 2000. ¿Verdad? Fue en el 2000. Eso ya fue en el año 2000 y me dijo, no recuerdo exactamente si fue octubre o ya fue noviembre, pero me dijo, mándemela en diciembre. Uh-huh. Y cuando la mándela por paquetería normal. Dice, Correos de México funciona bien, contrario a la que la gente cree. Correos de México llega. Uh-huh. Mándelo y más o menos como el 15 de enero llama a fulano de tal para confirmar que ya se recibió el paquete. Si no le confirman que se recibió el paquete, lo rastreamos para ver qué fue lo que pasó. Y entonces yo hablo en enero ya del 2001 y me confirman que ya estaba de recibido el paquete, el material de la propuesta, y me tocó que el suplemento de la jornada de aquel febrero se lo dedicaron a los 50 años del Laberinto de la Soledad. Y en esa edición dedicada al suplemento del Laberinto de la Soledad por los 50 años aparecieron los novísimos de Michoacán. Y bueno, pues aparecen nombres que la verdad no sé qué ha pasado. Sí, es una apuesta. Pero sí puedo decir que fue un espacio de apertura y fue mi primera colaboración en la jornada semanal. Y eso también me permitió entender que había que dialogar desde Morelia hacia el centro del país. La cultura, como la política, como cualquier otra dimensión pública, el centralismo es difícil. Y si nos quedamos anclados en las calles de Morelia, no pasa absolutamente nada. Y a veces, aunque se salga uno a estos avatares, a estos encuentros, tampoco pasa nada. Pero la diferencia es, y lo digo y lo decía yo hace rato, siempre es mejor hacer que decir hacer, y hacer es una disciplina que te lleva años, que te lleva a robarle tiempo a otras obligaciones. La literatura no te enriquece, no te genera ningún beneficio económico como a veces se busca o se cree, pero hay algo que no te lo va a aportar ni los otros beneficios en la vida humana. Ese algo que no se sabe cómo explicar, pero que a veces entiendes que en una conversación, en la mirada de alguien, en el tono, en el gesto, en el saludo, allí hay poesía y hay que captarla y hay que dejarla como poesía, y ese es un diálogo infinito, inacabado. Hay que decirlo, Rafael, que no eres un oportunista, como luego hay, no solamente en la política, sino también en el mundo del arte y la cultura. Advenedizos que se acercan a personalidades, a escritores, a poetas, novelistas, etcétera, pues para, como decimos, echar snob. Tú, cuando tienes una relación de amistad, una cercanía en torno a una personalidad de las letras, es porque antes ya hiciste una densa lectura y haces un diálogo circular en torno a la obra, o porque te vieron en una reseña. Me remito como un caso, botón de muestra, con el poeta michoacano nacido en Contepec, Homero Aridgis. Sí, fíjate, es muy interesante poner esos puntos de encuentro. Sí, con Homero Aridgis surgió también esa necesidad de hacer algo, y ese algo conllevaba hacer un trabajo que desafortunadamente lo que yo proponía para sus 80 años no se logró hacer, pero sí dio resultado a algo muy interesante. Juan Pascué de Tacámbaro revisó su archivo y tenía unas traducciones de Homero Aridgis inéditas
y se aventó la osadía de sacar unos cuantos ejemplares magníficos en su editorial, que es una chulada de ediciones, excepcionales para estos tiempos, y me mandó un par de ejemplares y pues yo le tuve que decir que no prosperó la edición, pero eso también permitió entender otras circunstancias. Yo me dediqué a revisar, a leer la obra de Homero Aridgis, y a mi manera busqué que eso tuviera un eco nacional, y la jornada se permitió con un texto dedicarle un reconocimiento por sus 80 años en el 2020, que desgraciadamente fue en los días que estaba al lado de la pandemia y pasó un poco desapercibido, pero eso llevó a que se generara un acercamiento con Homero Aridgis. Y bueno, pues debo decir que ese entendimiento con Homero yo lo resumiría con que si hay un autor de Michoacán clásico, vivo, de trascendencia, de esa universalidad, y sin duda alguna el mejor poeta de Michoacán, de entre los de su generación, es Homero Aridgis, y le debemos mucho. Fue el primer director del IMC. ¿Es el fundador? Es el primer director. Sí, del Instituto Michoacano de Cultura. El Instituto Michoacano de Cultura, en la transición de gobierno de Torres Manso y Cuauhtémoc Cárdenas se generó. No sé exactamente si lo generó Torres Manso y lo instituyó Cuauhtémoc Cárdenas. El primer director lo nombra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y fue Homero Aridgis. Y él es el que se avienta, Rafa, con esta aventura de poetas del encuentro de poetas del mundo latino. No, el antecedente de Homero Aridgis es que Homero Aridgis yo creo que es el mejor organizador de festivales. Es correcto. Él hizo el primer Festival Internacional de Poesía Morelia, 1981, a donde vino a leer justamente Jorge Luis Borges. Me gustaría que dijeras los nombres de los invitados que estuvieron en nuestra ciudad, invitados en este encuentro de poesía Morelia. En ese encuentro del 81. Porque fueron 3 años, Rafa, los que se hicieron. 2. 81 82. Pero el primero es único, lo hizo Homero Aridgis. Y en el apartado de los autores de Michoacán, entre otros, participó Gaspar Aguilera Díaz, Ramón Martínez Ocaranza, Frida Lara Clar, Lourdes Villanueva, Francisco Javier Larios, y por ahí se me escapa otro nombre, Tomás Rico Cano. Pero hay otro por ahí. Piensa nada más. Ellos fueron los que participaron. Excepcional el encuentro, y disminuido y con un giro un poco diferente, nada que ver con el primero, se volvió a hacer en el 83, porque el segundo festival, que se iba a hacer en el 82, no se pudo llevar a cabo, y hubo una ruptura entre Homero Aridgis y el gobierno de Michoacán, dígase Cuauhtémoc Cárdenas, y Homero Aridgis intentó hacer el segundo encuentro en la Ciudad de México, pero no tuvo el eco. Pero una réplica muy parecida del primero lo tuvo en 1987. Pero bueno, regresemos al primero. Trajo a poetas que a lo mejor para aquel momento eran muy desconocidos en lengua española, pero tuvieron un impacto impresionante para lo que es la poesía de fin de siglo XX. 3 autores de los que participaron en el 81 terminaron siendo reconocidos con el Premio Nobel de Literatura. Sí. El irlandés Seamus Heaney, Günter Grass y el sueco Tomás Trastromer. Nada más. Nada más y nada menos. Ellos 3 participaron en el 81, terminaron siendo reconocidos con el Nobel de Literatura, y Ida Vitale participó también en el primer festival del 81, y es una muy digna representante de 100 y tantos años todavía vivita, que mereció el Premio Cervantes de Literatura en el 2017-18. Entonces, es muy interesante ese festival, es un antes y un después. La antología, el modelo de antología que hizo Homero Aridgis de ese festival es único en su género, no se ha vuelto a repetir, nadie ha tenido la osadía siquiera de reeditarla como un homenaje implícito o explícito. Y ya con un ensayo actualizado. Claro. Pero como no hay visión cultural o editorial,
pues prefieren publicar obrillas de monstruos medios feos, asquerosillos, fellillos. Entonces, cuando hay tela de donde cortar. Mucho. Y como resumen, yo diría que el mejor homenaje que se le puede hacer a Homero Aridgis en vida es una edición en Michoacán. Si su obra completa, lo que fuera. Puede ser una antología, puede ser, por ejemplo, cuando era la idea de hacer el homenaje por los 80 años, mi propuesta fue reunir a la manera de los títulos clásicos como Versiones y Diversiones de Paz, como Baile de Máscaras de Jaime García Terrés, o aproximaciones como las de José Emilio Pacheco, hacer un volumen de las traducciones de Homero Aridgis, de todas las traducciones que hace de poetas franceses, italianos, ingleses, y ojo, o una edición muy particular de sus traducciones de la Divina Comedia. Él traduce cantos de la Divina Comedia que son únicos en su género, que son una verdadera osadía poética, pero a Homero Aridgis desde Michoacán se le debe una edición propia del estado de Michoacán para honrar su condición de poeta. Y Michoacán. Y toda esa labor y que poeta hizo. Universal. Sí, por supuesto. Para cerrar la anécdota, te marco, porque anduvo buscándote. ¿Quién es Rafael? ¿Qué señor será este señor de unos de mi edad? Fíjate que ese detalle fue un poco antes. En el 2005, se imaginaba que eras contemporáneo de él, ¿no? Sí, en el 2005 se le otorgó por el premio de las Artes Seréndira. La primera edición recayó en el tema de literatura, recayó en sus manos. Con esa condición, esa circunstancia, yo fui a la Ciudad de México para hacerle una entrevista y generar su semblanza, entrevista, voz. Y llegamos a su casa acompañados por uno de Víctor Sandín, que era el que estaba grabando, hacía todas las grabaciones, y llegamos. Y después de hacernos esperar y muchas circunstancias, empezamos la entrevista. Le hice una pregunta muy cortante, sí, que digo, uno lo hace por la edad. Y ahorita ya no lo haría. Sí, sí. Y entonces, esos atrevimientos. Sí. Eso le generó una reacción en defensa. Y en algún momento hace un alto y me dice, a ver, dice, perdón, ¿cómo? Para la entrevista. Recuérdame tu nombre. A ver, espérame. Y se va y saca un documento, dice, ¿tú eres este? Y saca un texto que yo le había dedicado en acento de La Voz de Michoacán. Y le digo, sí. Dice, yo estaba seguro que era un señor de mi edad, ya viejito, así, yo igual, o sea, que él ni estaba tan viejito, pero bueno. Sí, sí, sí. Dice, ¿eres tú? Y dio un cambio radical. La entrevista. Y se volvió una entrevista. Estaba con un interlocutor válido. Él no dejaba de creer que estuviera con un funcionario efímero y de paso en la cultura de Michoacán. Esos oportunistas que te digo. Sino que era un interlocutor válido, un lector conocedor de su obra, que además ahí se rompió. Dice, estoy con alguien que... Y va y lo saca y entonces ahora sí. Se emocionó. Sí, cambió totalmente. Y aquello también facilitó porque la entrevista no estaba fluyendo y no iba a ser una buena semblanza. Eso dio un cambio. Y que mire que esto y que allá y que acá y que sí, claro, dice yo no, me dice no, dice yo preferiría hablar de mi amistad con Octavio Paz, muchas cosas, pero eso permitió entender y bueno, pues para mí era de risa que él estaba creyendo que era un viejito como de su edad. Oye, hablando del poeta de Contepec, pero para el mundo, una visión universal. Tú eres muy acucioso, no solamente de la poesía del siglo XX, sino que te has ido desde Sánchez de Tagle y bueno, le buscas. Pero ahí está, mira, el turno de la presencia, poesía de Michoacán, 200 años, 1825-2027. Explícalo, Rafa, ¿qué es esto? Fíjate, este es un proyecto que yo he anhelado de la poesía en Michoacán desde siempre.
Lo primero que hice fue revisar las antologías de poesía en Michoacán, las de Arriola Cortés, las de Nicolaitas, las del Pingo Torres, todas las antologías. Y yo creo que hace falta la antología. ¿Y el diccionario que hizo El diccionario, Don Pepe, por supuesto, que es una que es una aportación muy extraordinaria. valiosa, pero es un giro diferente. Como diccionario. Ajá. Y yo colaboré estrechamente con el diccionario, aporté muchas semblanzas, muchas cosas. Bueno. Vamos si lo tengo aquí a la mano el diccionario. Pero, permítanme a ver si lo encuentro aquí. Sí, sin duda este diccionario, es un trabajo gigantesco de lo que es José Mendoza Lara en el entorno de la literatura en Michoacán. Y en este material consagra su resumen de lecturas también. Yo creo que Don Pepe es un modelo de ejemplo a seguir. Es el continuador del trabajo del Pingo Torres, con todo respeto a decirle Pingo. Sí, claro, es un trabajo que él bebió de aquellas fuentes, lo transforma y lo vuelve suyo. Y fíjate, es muy interesante, por ejemplo, mi acercamiento también con don José Mendoza, a quien siempre le voy a reconocer un afecto de amistad muy entrañable, a muchísimos, pero él en particular. Hay momentos donde uno anhela que alguien tenga fe en el trabajo que uno hace. Y él, así con todo el andamiaje que eso implica y los riesgos, él puso un voto de confianza en mi trabajo y él fue el que primero editó un libro de ensayos míos. Y pues no he vuelto a publicar ensayos, o sea, una reunión de ensayos no he vuelto a publicar, chistosamente. He publicado mucho material disperso, sí, muchísimo, pero un libro de ensayos no. Y él fue el primero. También él editó mi poesía. Y en el tema de la poesía, por ejemplo, él hizo la edición de La Región de las Sombras. Y le pedí que fuera una edición de pocos ejemplares, cierto cuidado. Por eso insisto en que esa edición me sigue gustando. Pero bueno, nos brincamos el tema del turno y la presencia. Vamos para acá, porque quiero hacerte una pregunta. Bueno, adelante. El turno y la presencia es un proyecto de 200 años, como parte de lo que es el contexto histórico del estado de Michoacán. Hay que decirlo pensando en los 200 años de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Sí, claro. De 1824. 24-25. Cuando toda esa gestión. Así es. Entonces, en ese concepto yo me propuse hacer... Que coincidía con el 2024-2025. Y formalmente, bueno, esto inicia en el 25 y termina en el 26. Entonces empezó en el 25 y terminó el año pasado. En esa ruptura yo propuse hacer fascículos del turno y la presencia, poesía de Michoacán, en donde el proyecto es hacer, o estamos trabajando en ello. Yo sé que lo vas a concretar un día. Haciendo 12 fascículos como primera etapa. Ya están publicados los primeros 3. Y en agosto vamos a publicar o hacer la actividad presencial para presentar los siguientes 3 fascículos. Serían los 6 y más o menos a mediados de septiembre, octubre presentar el resto de los fascículos. Pero es una edición autogestiva, es una edición en donde le hemos apostado al encuentro con los lectores, donde le hemos hemos buscado encontrarnos con la sociedad civil organizada. Sí, es un trabajo. Sociedad civil organizada. He sido testigo de trabajo que haces con Monreal y con otras compañeras y compañeros titánico. Entonces, prácticamente sin apoyo institucional. Justamente esa es la idea, que son autogestivos y a la par de que yo estoy al frente del tema de la antología y la selección de los materiales, el trabajo de Sergio Monreal ha sido decisivo, se subió al barco, fue una propuesta titánica y lo es porque el modelo de antología es que al final del día tengamos por lo menos 48 autores en un periodo de 200 años y que ese periodo de 200 años sea un mapa de todos los autores que empezaron a publicar en 1824-21, un poquito antes, y que arrancamos con la muerte de Fray Manuel Martínez de Navarrete y vamos a terminar
con uno o dos autores contemporáneos nacidos en los años 50. Hasta ahí cierras. Hasta ahí se cierra. ¿No integras a los sesenteros, setenteros? No, digo, es que hay muchos, conforme más se va acercando uno al periodo, más vas encontrando autores. Entonces, como que es muy fácil hacer una lista hasta de 300 autores nacidos en los 60, 70 y 80. Pero bueno, ellos tienen una actividad válida, están trabajando, seguramente eso es importante. Van a hacer obras gigantescas de 2000 páginas y pues la verdad no las voy a alcanzar a leer. Entonces prefiero leer a los muertos, reniegan menos, hablan muy bien desde el poema y es una forma de rendir tributo a la tradición literaria. Ahora, ¿por qué el turno y la presencia? El turno viene de el soneto de Fray Manuel Miguel de Guevara. O sea, ese es uno de los versos acomodados de No me mueve mi Dios para quererte. De ahí que está se escribió tomado en Charo, Michoacán. De acuerdo a las fuentes, y yo me pliego a la de Alfonso Méndez Plancarte, es el autor de ese soneto. Totalmente. No existe ya esa... Y para fortuna de Michoacán, pues nació en Charo. O se hizo en Charo. Y a partir de esos elementos yo... En el convento agustino. Hermoso convento. Y a partir de esos elementos yo tomo de él el turno y la presencia. ¿Crees que es el mejor, el soneto perfecto? Pues no sé si perfecto, yo no soy especialista en esas, pero es imposible dejar de leerlo. O sea, es un soneto. ¿Qué soneto te parece que le podría competir? Bueno, allí tendríamos que leer lo que han dicho el mismo Méndez Plancarte, lo que dicen los eruditos o lo que dice, por ejemplo, Alfonso Reyes. Yo, en vez de decir qué otro soneto le puede cambiar, yo diría, pues vamos mejor a leerlos. Y por supuesto que en esa directriz vas a encontrar muchísimos ejemplos. Y si vas a estudios como los de Antonio Latorre, pues te va a poner muchísimos poemas, sonetos exquisitos, que la verdad uno termina por decir, yo no sé si es mejor o otro es mejor que pero que uno de Michoacán esté entre los mejores 100 sonetos de la lengua española o los primeros 10 para hacerlo más todavía. Y es que ahí la dificultad es el ritmo, la rima y ritmo, rima y... Pues el idioma es música. Son 3 elementos. Y si el ritmo es demasiado, le quita la rima, o si la rima es muy elaborada, le quita, en fin, es toda... Y métrica, metro, ritmo y rima. Es como cuando hay... Decía Octavio Paz, el arco y la lira. El arco y la lira dice, es que no todo lo que está en una estructura es poesía. Y no todo lo que aparece sin ninguna métrica y sin ninguna rima y sin ningún ritmo, parecería que no, pero luego acaba por su tonalidad, por su personalidad, por su timbre, acaba siendo poesía que trasciende. Y allí viene algo muy interesante. Por ejemplo, Jorge Luis Borges también dijo que él intentó escribir poesía en verso blanco para ahorrarse muchos problemas, pero con la fuente de toda esta métrica se dio cuenta que era más difícil escribir un poema en verso libre que un soneto. Ahora, hay gente, porque tienes una caja. Hay gente que dice, no, no alcanzas la musicalidad a lo mejor, pero ya lo tienes. Hay gente que dice, no, yo escribo en verso libre. ¿Qué es verso libre? O sea, por Dios, o sea, son muchas cosas. Pero luego vas y lees a T.S. Eliot y te habla del poema y esas circunstancias y dices, híjole, ¿qué hago? Y entonces das el brinco. Yo, por ejemplo, alguna vez leí uno de los mejores sonetos de José Emilio Pacheco, pero estaba pegado junto todo, no en la estructura clásica de 4-4-3-3. Y lo leí y me pareció hermosísimo. Y a alguien una vez le oí decir, por ejemplo, el soneto de José Emilio Pacheco, tal. Y entonces fue mi perturbación tal que lo volví a ir a leer y yo lo separé y dije, caramba, yo nunca lo leí como un soneto, sino como un poema perfecto. La enredadera. Oye, Rafa, porque ya estamos a punto de llegar a los 60 minutos, el tiempo se fue volando. Quiero comprometerte, disculpa el atrevimiento, pero yo siempre, haces un trabajo excepcional.
y me parece que en algún momento de mi vida me tocará ser testigo de un reconocimiento que por sí solo va a llegar, más allá de Allende fronteras de Michoacán. Y te lo deseo como un mal lector que soy tuyo y un buen amigo que soy. Pero te quiero comprometer en el sentido de que en cada edición de La Conversa pudiéramos grabarte para que hablaras de un libro. 3, 4 minutos, una colaboración semanal. De 5 minutos me parece que es perfecto. Y hables sobre, puedes tener una guía, puedes hablar sobre los poetas malditos, sobre el boom, lo que tú quieras. Si quieres enfocarte en poesía está bien, hispanoamericanos, de lengua latinas, tú ya ves, quiero comprometer, ¿cómo ves? ¿Aceptas una colaboración digital para La Conversa y que salga cada semana? Vamos a hacer algo más sencillo. El turno y la presencia requiere difusión. Me comprometo a presentar la ficha de cada uno de los autores, que haríamos 48, no sé si te vaya a dar para tantos. No, pues ya llevamos cuántos programas. Tenemos ya 8 meses y pues no me siento enfermo, estamos bien. Y hacerlo con un poema y la semblanza de cada autor. Eso nos ayudaría a difundir el proyecto autogestivo de impacto entre esa inmensa minoría de lectores y rendirle un homenaje sincero a los autores de Michoacán de hace 200 años, pero también de ayer, y 1 o 2 vivos. Y como te decía en algún momento, prefiero dialogar con los muertos. Es más interesante, hablan menos y aportaron ya una obra. Sí me interesa difundir el turno y la presencia como espacio de lectura, y se requiere. Ahora, ¿por qué digo que el turno y la presencia? Porque este es un proyecto de largo plazo. Yo he pensado que hay que rescatar o desempolvar la poesía novohispana de Michoacán. Es un periodo de 300 años y yo he pensado que si logramos rescatar 8, 9 o 10 autores, es suficiente para entender que la poesía novohispana de Michoacán es una aportación valiosísima en la tradición de las letras de la Nueva España, y se conoce poco. De pronto, cuando se preguntan nombres, ya dijimos a Guevara, de pronto vamos a Diego José Abad, y no hay más. Por supuesto que sí los hay. Muchos. Yo lo he hablado mucho de esto con Sergio Monreal, lo hemos platicado, lo hemos analizado, y es un proyecto que yo he considerado hacer de la poesía en Michoacán los 5 siglos. Y por supuesto la etapa contemporánea va a requerir también una revisión, y se puede hacer. Pues ya la última, y nos vamos de lejos, Alfredo. Tú eres un asiduo coleccionista y lector, desde luego, pero coleccionista ya de todas las ediciones de La Relación de Michoacán. Casi todas, pero no todas. Bueno, pues te falta la escorialense, ¿no? No sé si te vayan a dejar entrar, pero ¿qué suerte debe tener La Relación de Michoacán en cuanto a que se conozca esta obra magistral? ¿Qué también la tenemos? A ver. Por supuesto que cuando hablamos de La Relación de Michoacán, con un solo ejemplo, vamos a retomar lo que hizo el Eclesio, que es una fuente de la literatura universal. Y yo estoy empeñado y estoy convencido que falta la edición literaria. Ya hay intentos muy buenos, ya hay una edición nacional, pero falta... Eclesio en la conquista de Mina de Michoacán. Sí, y hay un estudio introductorio que aquí en esta misma edición viene. Hace un estudio de lo que es la obra como fuente de la literatura universal. Sí. Esa lectura falta. En Michoacán tenemos la idea de que es propiedad de los historiadores, con todo respeto, y qué bueno que la han estudiado al revés y al derecho, pero la fuente principal en el discurso de La Relación de Michoacán es su riqueza oral
desde la literatura, Ujú. la narrativa. O sea, si vamos a hablar de la Dice poesía, que es comparable al Popol Vuh, al Sí. Siddharth Malam, a todos los textos iniciáticos de todas las civilizaciones, el gigante Gilgamesh, el Medio Oriente, todas las obras pioneras, primarias, originales de toda gran cultura, inició y nosotros tenemos esto. la relación de Michoacán, a diferencia del Popol Vuh, está en el estudio de los historiadores, la antropología, todos esos elementos. Pero desde la literatura, Falta el Popol en Vuh tiene una edición con Andrés Resinas Extraordinario. extraordinaria. Hace falta el estudio de la relación de Michoacán, desde Michoacán, como fuente de la literatura prehispánica. Y el día que eso se logre, Aquí arranca la literatura michoacana. sí, aquí arranca. Aquí están las fuentes reales. Y para empezar está la estructura y el compilador. O sea, ¿Qué hay que decirlo? sí, Porque o mucho sea, tiempo se negó el nombre. Sí, o sea, pero Fray Jerónimo de Alcalá, Fray Jerónimo de Alcalá, que durante mucho tiempo se le quiso dar anónimo. anónimo, y bueno, había esos elementos para que así fuera, pero una vez que ya se aclaró que Fray Jerónimo de Alcalá es el autor, también hay que decir que hace un trabajo excepcional en la forma de cómo presenta las voces y las transmite para entender que esa es la literatura. Y no le pierde riqueza, no le pierde fuerza, y la oralidad de la literatura en Michoacán tiene una vasta presencia y se llama La Relación de Michoacán. Pues ahí está. Una entrevista que se fue rapidísimo, Rafa. Te agradezco infinitamente. Ya está comprometido. Va a ser una colaboración especial a la semana. Y estamos seguros que va a ser un espacio que estaba vacío en este también proceso autogestivo, Rafa, que es este esfuerzo de comunicar. Y pues te agradezco mucho. No, hombre, Osvaldo, que agradecer, al contrario, estos diálogos de la vida pública desde Morelia son necesarios, y cuando son más de la sociedad civil yo los celebro. Rafa, muchas gracias. Esta es tu casa. Gracias. Esto fue La Conversa con Osvaldo Ruiz. La Conversa con Osvaldo Ruiz.